Las 7 palabras que Jesucristo pronunció en la cruz ante la multitud. La misma multitud a la que había dado de comer con la multiplicación de los panes y los peces, a la que había curado, salvado, resucitado. Y aún así la multitud lo condenó. Entonces Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta tarde Sicilia ha sufrido un terrible atentado. Un tramo de la autopista que une Palermo con el aeropuerto ha saltado por los aires. Las víctimas son el juez Falcone, símbolo de la lucha contra la mafia. En Sicilia, durante décadas, la mafia ha vivido codo con la Iglesia. Y la Iglesia miraba para otro lado. ¿Por qué no debo perdonar? ¿Por qué no debería amar? Disparé. A la nuca. Un solo tiro. Debemos tener en cuenta que si la Iglesia Católica se hubiera pronunciado, probablemente la historia habría sido diferente, dado el importante papel que la Iglesia desempeña en la formación de los italianos. Bernardo Provenzano, sanguinario capo de la mafia que permanecía fugado desde hacía 43 años, ha sido detenido esta mañana. La detención se ha producido a las 11:15 horas, cuando los agentes de la policía de Palermo han irrumpido en una casa de campo cercana a Corleone, a pocos metros de su domicilio. Además de las notas que utilizaba para comunicarse con los otros miembros de la mafia, se han encontrado crucifijos, imágenes de santos y hasta una botella de agua bendita. Yo he sido educado, como muchos italianos, en la cultura católica, sin cuestionar nunca la religión, porque en Italia no es una elección. En Italia, la religión es un destino cultural. Luego inicié mi actividad como magistrado antimafia y entré en contacto con miembros de la mafia. A menudo, después del interrogatorio y de haber hablado acerca de los asesinatos, les preguntaba cuál era su relación con Dios, porque me había dado cuenta de que todos o casi todos se declaraban católicos practicantes. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que unos mafiosos que matan, extorsionan, son violentos, puedan tener relación con Dios y con la religión sin ningún problema? En Palermo se desencadenó una violencia mafiosa sin precedentes. La mafia empezó a mostrar su cara más oscura. Había un promedio de un asesinato al día. Corríamos del escenario de un crimen al escenario de otro. La lucha por el poder entre el clan de los palermitanos y el clan de los corleoneses era despiadada.
Totò Riina, capo del clan de los Corleoneses, no perdonaba a nadie. Era una guerra de poder. Era una guerra para tomar el poder. Nos llamaron del periódico para decirnos que había pasado algo. Acudimos al lugar. Era de noche y estaba oscuro, pero pudimos distinguir una sombra en el suelo. Nos preguntamos cómo íbamos a trabajar sin luz. Luego llegó la policía y encendieron los faros de los coches. Entonces vimos un hombre muerto. El forense le subió la camiseta para ver dónde le habían disparado y entonces quedó a la vista un tatuaje del rostro de Cristo. Era escalofriante, porque parecía que había dos Cristos, el hombre muerto y el de la imagen. Pero por delante, evidentemente en la foto no se ve, tenía otro tatuaje que decía, «Dame tu conejo». Así que ya ve. ¿Qué religión es esta? No sé. Un mafioso en una entrevista contó que era creyente y que después de cometer cada asesinato iba a la iglesia para pedirle a la Virgen fuerzas para seguir. No le pedía fuerzas para parar, pedía perdón, pero también fuerzas para poder continuar. Hay muchos casos como este. Yo creo que los mafiosos necesitan recurrir a la religión para no volverse locos. Yo maté a varias personas, a más de 20. Y participé en muchos asesinatos. No hay mafioso que no haya matado, pero los mafiosos eran creyentes. Todos llevaban un crucifijo o tenían imágenes religiosas en sus casas. No considerábamos que matar a alguien estuviera mal, todo lo contrario. Para nosotros era algo normal. Nos sentíamos justicieros. Si alguien se portaba mal, lo matábamos. La fe era otra cosa. Por la noche, en casa, con los niños, todos éramos creyentes. Me llamo Alessandra Dino, soy socióloga y desde la década de los 90 estudio el fenómeno mafioso. En 2002 decidí investigar las parroquias de la diócesis de Palermo para entender el vínculo existente entre la religión y la mafia. Decidí hacerlo desde dos perspectivas. Por un lado, ¿qué es la religión para la mafia? Y por otro, ¿cómo ha afrontado la Iglesia esta cuestión? Porque si durante tanto tiempo los mafiosos se han declarado religiosos y católicos sin que nadie les dijera que eso no podía ser, significa que algo en la Iglesia no estaba funcionando. El resultado de nuestro estudio reveló que solo el 30% de los sacerdotes eran conscientes de la gravedad del fenómeno mafioso
de su dimensión delictiva, así como de la importancia de trabajar de la mano con la justicia. En Sicilia, durante décadas, la mafia ha vivido codo con la Iglesia, y la Iglesia miraba para otro lado. Para entender el origen de esta desviación, tenemos que remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando para la Iglesia el anticristo era el comunismo. Hasta 1989, en el contexto bipolar de la Guerra Fría, el mayor peligro no residía en los asesinatos, la droga o la mafia, sino en el riesgo de advenimiento de los comunistas, sobre todo a los ojos de la Iglesia Católica. Como la mafia siempre ha sido anticomunista, los terratenientes y el poder la utilizaron como instrumento contra la expansión del comunismo. De hecho, la mafia ha asesinado a un gran número de sindicalistas, campesinos y representantes de la izquierda. En 1946, exactamente un año después de la guerra, Ernesto Ruffini fue nombrado cardenal de Palermo. Durante los 21 años que el cardenal permaneció en Palermo, cooperó con la mafia. Y existen pruebas. En 1963 se produjo en Palermo el primer atentado con coche bomba de la mafia. Murieron 5 carabineros y 2 militares italianos. El papa de aquel entonces, Pablo VI, escribió al cardenal Ruffini pidiéndole información acerca de lo que estaba sucediendo en Palermo. El cardenal le respondió que en Palermo no estaba pasando nada, que la mafia no existía, que era solo un invento de los periódicos y de los partidos de izquierdas. Las primeras posiciones firmes de la Iglesia contra la mafia se produjeron a principios de los años 80. En 1982, Palermo contaba con una larga lista de asesinatos de personalidades oficiales. En particular, el fiscal Gaetano Costa, el juez Cesare Terranova, el presidente de la región siciliana Piersante Mattarella. En resumen, hubo una larga serie de asesinatos de personas importantes. Tras el asesinato del general Dalla Chiesa, tanto la ciudad de Palermo como la iglesia se posicionaron. El cardenal de entonces, que evidentemente ya no era Ruffini, pronunció una homilía muy dura que pasaría a la historia como la homilía de Sagunto. Me gustaría citar una frase célebre de la literatura romana del político Salustio.
Dum Rome consulitur, Saguntum expugnatur. Mientras en Roma discuten qué hacer, la ciudad de Sagunto es asediada por sus enemigos. Solo que en esta ocasión no se trata de Sagunto, sino de Palermo. Pobre Palermo. ¿Cómo podemos defender la ciudad? Recuerdo que en las cárceles nos manifestábamos. Cuando el cardenal Papalardo venía a celebrar misa, no íbamos. Él sabía que había presos que querían ir, pero la mafia había dado la orden interna de boicotearlo. Por esta homilía, el cardenal Papalardo sufrió fuertes críticas en el seno de la Iglesia Católica. Nunca se pronunció sobre ello. Los grandes líderes del partido político católico de la época ejercieron presión ante el temor de que el cardenal creara un movimiento antimafia dentro de la comunidad católica. La Iglesia no quería pronunciarse sobre la mafia porque los mafiosos pertenecían a las cofradías religiosas de los barrios populares. Los mafiosos financiaban ampliamente las iglesias y las parroquias. Iban a misa todos los domingos. Eran los que más respetaban los sacramentos y a la Iglesia eso le bastaba. Para nosotros, el sacerdote era una buena persona que hacía el bien y podía ser un aliado. No lo veíamos como un adversario. Cuando había ceremonias religiosas, los mafiosos eran los que se aseguraban de que hubiera el dinero necesario para hacer una buena fiesta. Las mujeres de los mafiosos se ocupaban de que el cura tuviese todo lo que necesitase. Nunca le faltamos al respeto a ningún sacerdote. Todo lo contrario, nosotros los cuidábamos. Esta tarde Sicilia ha sufrido un terrible atentado. Un tramo completo de la autopista que une Palermo con el aeropuerto ha saltado por los aires. Las víctimas son el juez Falcone, símbolo de la lucha contra la mafia, su esposa Francesca y 3 miembros de su escolta. Sería absurdo decir que no tenemos miedo. Hay momentos en los que tenemos miedo, pero lo más importante es que junto al miedo hay valor. El recuerdo más fuerte que conservo es el terrible olor de la explosión. Era como una escena de guerra, como un bombardeo. Tras el atentado contra el juez Borsellino, aumentó el malestar de los habitantes contra la mafia. ¡Falcone! ¡Borsellino! ¡Sois sus asesinos! Recuerdo estar muy conmovido. Ver a toda esa gente, de todas las clases, de todos los ámbitos, no eran las pequeñas manifestaciones antimafia a las que estábamos acostumbrados. Había jóvenes, padres, madres, gente normal y corriente. Verlos manifestarse, desfilar, gritar,
Realmente tenías la sensación de que las cosas estaban cambiando. El pueblo tenía que rebelarse. Y la Iglesia, pero no. Ella permaneció en silencio. Tras los acontecimientos de 1992, en la Asamblea Anual de Obispos, no hubo ni una sola alusión a los atentados. La agenda era la crisis del Partido Católico Italiano. Les digo esto para mostrarles lo lejos que estaba la Iglesia de la sociedad civil. Me llamo Michela Buscemi y soy una de las primeras mujeres que declaró contra la mafia después de que mataran a 2 de mis hermanos. Estábamos manifestándonos en protesta por los atentados de Falcone y Borsellino. Era el 26 de julio. Allí nos enteramos de la noticia de que una joven siciliana se había suicidado en Roma. Rita Atria era una joven que denunció a la mafia por asesinar a su padre y a su hermano. Después de eso, fue puesta bajo la protección del juez Borsellino. No tenía el apoyo de su familia, ni siquiera de su madre. Por eso, cuando asesinaron a Borsellino, se sintió abandonada. Conocimos su historia después de su suicidio. Así que un grupo de feministas decidimos asistir a su funeral. Llevamos el ataúd a hombros. Decidimos llevar su ataúd porque nadie se presentó para hacerlo. Al llegar al lugar de la sepultura, había un sacerdote que dijo: estoy aquí en contra de la voluntad de mis superiores, porque Rita se ha suicidado y por lo tanto no tiene derecho a misa. Por ella han detenido a 50 personas de este pueblo que son inocentes. Le dimos la espalda. Era un cura cobarde. Es mi opinión. Eso es lo que yo pienso. Murió por tener miedo de los mafiosos y a ellos, en cambio, les daban la absolución. Les bendecían en el lecho de muerte. Bendecían a los mafiosos, pero no a una pobre criatura de 17 años, asustada. Es una historia muy triste. Una historia fea, que nos aflige. Pero, ¿saben? Hemos vivido tantas historias horribles en este pueblo, en esta tierra.
Un año después, en mayo de 1993, Juan Pablo II declaró oficialmente que la Iglesia no quería tener nada que ver con los mafiosos. Dios dijo: no matarás. Mafiosos, no podéis pisotear la ley sagrada de Dios. Me dirijo a los responsables. Convertíos. Algún día llegará el juicio final. Corría el año 1993, es decir, habían pasado 11 años desde la homilía de Papalardo y 50 desde la llegada a Palermo del cardenal Ruffini, al terminar la Segunda Guerra Mundial. De modo que, una vez más, la Iglesia tardó un tiempo bíblico en tomar nota de la gravedad de este fenómeno. Fue exasperadamente lenta. En realidad, esta frase no estaba prevista en su discurso original. Acababa de visitar a los padres del juez Levatino, un joven magistrado asesinado por la mafia, y llevado por la emoción, improvisó este discurso, desviándose del texto original previsto. Pero lo que la historia no cuenta es que el papamóvil que cruzó la ciudad de Palermo lo conducía un mafioso, Angelo Sina, a quien yo mismo he interrogado. Para entender la seriedad de la homilía de Juan Pablo II y hasta qué punto no le gustó a la mafia, basta con fijarse en las fechas. Homilía de Juan Pablo II en mayo de 1993. Julio de 1993. Atentados de la mafia en la península italiana, en Roma, Milán y Florencia. Tres atentados. Dos de ellos golpearon símbolos del cristianismo romano. Las iglesias de San Jorge en Velabro y San Juan de Letrán en Roma. Era la primera vez que la mafia atacaba a la iglesia con las armas. Quisiera expresar todo mi dolor por las víctimas inocentes de los abominables atentados que anoche golpearon Milán y el corazón de la Roma cristiana. Estos crímenes, atroces e injustificables, son una desgracia para quienes los planean y quienes los llevan a cabo. Una sociedad humana civilizada no se construye despreciando a Dios y al hombre. Oremos juntos por las familias de las víctimas y por los heridos, por todos los afectados por estos trágicos hechos. Oremos por el futuro de Italia. Pero no se quedó ahí. En septiembre de 1993, es decir, 2 meses después, el padre Pulisi fue asesinado en el barrio de Brancaccio en Palermo.
El padre Puglisi ha sido asesinado a las 9 menos cuarto. Estuvo agonizando delante de su edificio durante varios minutos antes de que acudiera a socorrerle un agente de policía. Tal vez podría haberse salvado, pero nadie vio ni escuchó nada. Voy a mirarme a ver si me lo he puesto bien. El padre Puglisi y yo éramos amigos. Él era un poco mayor que yo. Llevaba a cabo acciones concretas y positivas. Quería sacar a los niños de las calles. Se había dado cuenta de que la presencia de las familias mafiosas, en particular los Gravianos, que ahora están todos en la cárcel, condicionaba totalmente la vida del barrio y la de los jóvenes que se habían convertido en mano de obra fácil para los mafiosos, haciendo venir a los jóvenes a la iglesia o al centro social. Se anticipaba a ellos, a los mafiosos. Vienen muchos jóvenes al centro social. Algunos están aquí conmigo. La vida no está hecha solo de violencia y miseria. Hay valores como la paz, la fraternidad y la ayuda mutua. Son nuestra esperanza. Me llamo Domenico De Lisi, pero todos me llaman Mimo. Crecí en Brancaccio. Don Puglisi me cambió la vida. Crecer en este barrio era difícil. Y lo sigue siendo. Imagínense, por aquel entonces ni siquiera había instituto. Además, había mucha delincuencia, una media de un asesinato de la mafia cada 2 días. El barrio estaba muy estigmatizado. Para la gente, todo el que vivía aquí era de la mafia. Obviamente no era así. El padre Puglisi quería liberarnos de esa imagen, de ese estigma. Nos decía, sí, hay problemas en este barrio, hay mafia, es cierto, pero también hay mucha gente buena. A mí me conmovió este discurso y despertó en mí las ganas de revancha. Tomé conciencia y luché. Gracias a eso, hoy puedo estar aquí para contar mi historia. Sigo creyendo aún después de 33 años y no ha sido fácil. Empezó a recibir amenazas, pero no tenía miedo. En sus homilías, con mucha tranquilidad, decía: si alguien tiene algo contra mí, que venga y hable conmigo en lugar de amenazarme anónimamente. No tengo nada que esconder. Trabajo por vuestros hijos, por nuestro barrio y nuestras familias. Si no os gusta, decídmelo, pero tened la valentía de venir y decírmelo a la cara. La mafia se lo tomó como una provocación, porque la mafia no acepta el diálogo. El padre Puglisi se disponía a abrir la puerta de su casa. Spatusa se le acercó y le dijo: «Padre, deme todo lo que lleve encima». El asesinato debía parecer un robo a mano armada. Entonces el padre Puglisi se dio la vuelta y con una sonrisa dijo: «Lo estaba esperando». Comprendió que iba a morir. Disparé. A la nuca. Un solo disparo.
Fueron momentos de mucho sufrimiento para nuestra iglesia. El primer sacerdote asesinado por la mafia. Una afrenta pública a la iglesia. ¿Y qué iglesia, además? Una iglesia sencilla que predicaba el Evangelio. El Padre Nuestro, no el padrino. La libertad, no la sumisión. La resistencia en nombre de la libertad es lo más hermoso que el padre Puglisi dejó a nuestra iglesia. Alzo mi voz para condenar que un sacerdote decidido a predicar el Evangelio, a ayudar a sus hermanos a vivir honestamente, a amar a Dios y al prójimo, haya sido asesinado de una forma tan brutal. Que la sangre inocente de este sacerdote traiga la paz a mi querida Sicilia. Cuando asesinaron al padre Puglisi, la Iglesia podría haber hecho mucho más. Por ejemplo, constituirse en parte civil en el juicio de los asesinos del padre Puglisi. El magistrado que estaba a cargo del juicio, Lorenzo Matassa, les preguntó. Realmente esperaba que contestaran, pero no quisieron. ¿Por qué? No se sabe. Incluso hoy es una incógnita. Si luchas contra la mafia y lo haces en serio, te matan. Así que si queremos entender por qué en Sicilia han asesinado a tantos magistrados y a tan pocos sacerdotes, tenemos la respuesta. Es porque, a excepción del padre Puglisi, la Iglesia nunca les ha ocasionado ningún problema. Soy el padre Mario Fritita. Nací en 1939. El 19 de mayo, a los 12 años, me enamoré de los sacerdotes de mi barrio. Todo el barrio dependía de ellos. Nos educaban, nos querían. Así que le dije a mi madre que yo también quería ser sacerdote. La misión del sacerdote es hacer la voluntad de Dios. Y yo estoy enamorado de Jesús. Como trabajé más de 15 años para una televisión que estaba a unos metros de su iglesia en el barrio de La Calza, conocí muy bien al personaje. El padre Fritita era en cierto modo el gobernador del distrito. La gente iba a verlo por todo, desde el robo de un coche hasta asuntos del corazón, un amor fallido o una enfermedad. La gente del barrio le consideraba una especie de chamán. Casi tenía poderes sobrenaturales, lo que lo convertía en una figura intocable. Una tarde me llamaron. Padre, ha venido un policía. Quiere hablar con usted. Y fui. Un gendarme me esposó. Y entonces comprendí.
Y dije, hágase tu voluntad, Jesús. Lucharemos para que regrese. Es un santo. ¡Un hombre santo! Luchamos contra todos, contra la justicia. Es una injusticia, pero la justicia de Dios es superior a la de los hombres. Los magistrados lo acusan de ser amigo de los capos. El padre Fritita habría ayudado a la Cosa Nostra. Unas escuchas telefónicas demostrarían que el carmelita no solo se preocupaba por las almas de los padrinos, habría sido más que un confesor para el capo Alieri. Piero Alieri estaba en busca y captura. Lo buscaban por una serie de asesinatos. Era uno de los mayores capos mafiosos, muy cruel, que ejecutó y ordenó decenas de asesinatos, pensando siempre que podía pedir perdón al Señor. Los mafiosos tienen esta locura. Están convencidos de que con una Biblia en una mano y una pistola en la otra pueden matar con la conciencia tranquila. Si además tienen un sacerdote como el padre Fritita que los reconforta, ya no hay ninguna lógica que valga. Una tarde vino un hombre que era pariente de un tal Pietro Alieri. Me dijo, padre, necesita confesarse. En 2 días te doy una respuesta. Le pregunté a mi superior y me dijo, hágalo, pero sepa que va a exponerse a muchos problemas. Pero padre, se trata de salvar un alma. Cuando llegué, me llevó a su capilla. Había un montón de libros sagrados, imágenes de Santa Teresa, y celebré misa para él. ¿Por qué no perdonarlo? Si pide perdón, quería acercarse al Señor. Era un seminarista de Monreale. ¿Cómo no iba a salvarlo? Rezaba 7 horas cada día. Cuando me lo dijo, palidecí. Dios mío, yo solo rezo 4 horas y me canso. Es increíble, realmente increíble. Totò Riina lo respetaba mucho porque hablaba muy bien. Si le pedía un favor, lo hacía. Alieri es una buena persona. No, yo no he dicho eso. Las cosas pasaron así. Se equivocó. En vez de tomar el camino correcto, tomó el incorrecto. Entonces surgió la siguiente cuestión. ¿Es correcto que un sacerdote vaya al escondite de un fugitivo para servirle y llevarle la comunión? El cardenal Giorgi acudió a la Facultad de Teología para encontrar la respuesta. Yo fui uno de los 3 sacerdotes convocados en calidad de teólogo de los sacramentos. La conclusión fue sorprendente, muy positiva, a pesar de las críticas de muchos religiosos. Decidieron que se trataba de una indebita capellanía, un favor excesivo. Es decir, que el padre Fritita debería haber convencido a Alieri para que saliera de su escondite a confesarse y a comulgar. Le dije que tenía que colaborar con la justicia y me respondió,
No, padre, permaneceré en silencio, porque si colaboro para no ir a la cárcel, tendré que delatar a los demás. Entonces le dije, eso no, debes ser honesto. De lo contrario, la bendición que te he dado se convertirá en maldición. Sí, padre, permaneceré en silencio. Y lleva callado 40 años. Cerca del 70% de los sacerdotes a los que he entrevistado consideraban que quienes colaboran con la justicia son unos delatores, unos traidores. Recuerdo un episodio en particular. Un sacerdote al que entrevisté cerca de un pueblo de Corleone que me preguntó: ¿cuál cree usted que es el pecado más grave? El asesinato, respondí. No. Es la traición, el pecado de Judas. Dios desprecia a los arrepentidos porque no los llamaba a los colaboradores de la justicia, a los arrepentidos y a sus amigos. Cuando me pidió que le celebrara una misa, no lo dudé ni un segundo. Tengo el alma en paz, la conciencia tranquila. La consideración de la Iglesia empezó a cambiar a partir del caso Fritita. En 2013, el cardenal de la ciudad de Acireale redactó un documento en el que se dice que en adelante se negarán las ceremonias religiosas a todos los mafiosos condenados que no hayan colaborado con la justicia, una postura fuerte a la que poco a poco se fueron sumando más. Soy Monseñor Penisi. Nací en Sicilia. Desde hace 9 años soy arzobispo de Monreale. Durante años me he enfrentado al problema de la mafia, tanto en Gela, donde recibí amenazas, como aquí, en Monreale, que comprende pueblos como Corleone, el lugar considerado la cuna de la mafia. La mafia siempre ha imitado los ritos religiosos, como el juramento hecho con una gota de sangre derramada sobre la figura de un santo que luego se quema. Un rito iniciático que quiere imitar el bautizo o la confirmación y les pide que juren lealtad a la mafia hasta la muerte. Imitar todos estos rituales cristianos les ayuda a ejercer su poder, especialmente dentro de la propia organización. Y dado que la mafia solía utilizar el bautismo para unir familias, prohibía a los mafiosos condenados ser padrinos tanto en bautizos como en confirmaciones. Creo que actualmente hay una mayor concienciación, pero aún quedan muchos problemas por afrontar. Todavía hay mucho desconocimiento. Aunque no quiero hacer ningún juicio de valor, y no tanto en las altas jerarquías de la Iglesia, que cada vez se posicionan más en los documentos oficiales.
no están en comunión con Dios, están excomulgados. Sino en el ámbito de los sacerdotes, de las parroquias. Ahí es donde no se percibe una conciencia real. Se nota en las ceremonias religiosas. Realmente no hay un fuerte posicionamiento.